Muy buenas tardes, sean bienvenidos a nuestro objetivo, a esta Málaga que cada viernes les presenta pues diversos recursos que tenemos en Málaga y la provincia, diversas actividades, diversas situaciones en las que podemos imbuirnos y podemos aprender mucho más de todo lo que nos rodea y todas aquellas cosas donde nosotros, PTV, pone el objetivo y donde Málaga principalmente pues es nuestro plató para hablarles de ese objetivo. Y si Málaga es un plató, también es telecomunicación. Y si hablamos de telecomunicación, saben ustedes que el Family H2 es el móvil que esta casa pone a su disposición. Todo PTV y toda la red de PTV a nivel nacional y en concreto el de Málaga pone a su disposición este smartphone de última generación. Ya les he sugerido anteriormente en los diferentes programas pues las cámaras, tanto la delantera como la trasera, la frontal como la trasera, 8 megapíxeles de cámara de este smartphone, el sistema Android, el 4.4 y todas y cada una de las características pues de las nuevas tecnologías de estos smartphones que ponen verdaderos ordenadores a nuestra disposición, además de esas llamadas y esa comunicación permanente con la que estamos viviendo el día a día en nuestra Málaga. Recordarles, el Family H2 lo pueden adquirir llamando al 1650, donde serán atendidos por un técnico que les explicará las características técnicas mucho mejor que yo y que les dirá cómo pueden adquirirlo a cómodos plazos o cómo pueden pagarlo de una sola vez si así lo prefieren. Recuerden, el smartphone, el Family H2 que esta casa pone a su disposición. Como ponemos a disposición pues todo un mundo de enseñanza, de aprendizaje en este objetivo Málaga. Y hoy precisamente vamos a coincidir con algo que los padres tendrán muy en cuenta en los días en los que corren, puesto que finaliza el curso escolar, o por lo menos parte del curso escolar de primaria y secundaria, junto con el bachillerato también, y se continúa pues ahora toda una serie de elecciones a la hora de elegir precisamente esos colegios, esas instituciones donde los niños van a investigar, a crear actividades, a hacerse parte de su futuro en esos primeros pasos. Como decía, vamos a hablar de colegios, de enseñanza, de actividades y todo ello lo vamos a realizar con nuestro buen amigo, con Alan Antís, que es profesor de secundaria, está adscrito al Colegio Gamarra de Málaga y también está relacionado con muchas de las actividades que este colegio de Gamarra lleva a lo largo del año y en el propio verano. Muy buenas tardes, Alan. Buenas tardes. Lo primero que yo te preguntaría, Alan, como si fuera padre, no lo soy, Todo pero llega, todo llega. Primero te preguntaría, ahora hay un periodo en el que las familias empiezan a valorar los centros educativos para que sus hijos acudan al mismo, pero principalmente lo que tenemos que ver es los centros educativos que nos, como se dice en Málaga, los que te cogen cerca, ¿no? Los que están dentro del perímetro de la vivienda y del lugar donde se habita, puesto que ahora la localización es primordial para adscribirse a determinados centros en Málaga. Pues sí, efectivamente, como tú dices, ahora mismo, pues, tal y como está organizada la escolarización, que es como se llama el proceso de iniciar a alumnos en los centros educativos,
pues digamos lo que prima más, ¿no? Lo que da más puntos, como se dice, es la ubicación. Las personas donde están empadronadas, donde viven, pues cuentan con una serie de centros que están dentro de lo que llamamos distritos, ¿no? Entonces, en los distritos suele haber colegios de todo tipo, que es lo que tú decías antes, ¿no? Entonces, a la hora de elegir un centro, pues los padres tienen que ver primero, situarse en el mapa donde están, donde viven, donde está su barrio, y en ese mapa pues ir viendo los centros educativos que hay que le corresponden. Todo eso está en internet, lo pueden ver, lo pueden consultar también en los propios colegios. Cuando vas a un colegio, están en la obligación por ley de tener pues, en algún tablón bien visible los centros a los que el padre puede optar. Entonces, yendo a un mismo centro que le pille más cerca al padre, puede ver todos los colegios a los que puede optar. Y ahí están, lógicamente, pues, colegios públicos, colegios concertados y colegios privados. Yo creo que la oferta que hay ahora mismo en Andalucía, en Málaga, en España, tal y como está organizada la enseñanza, pues yo creo que es amplia, ¿no? Entonces, como tú dices, pues es un proceso importante porque donde un niño va a hacerse joven, a hacerse adolescente y casi llegar a ser adulto, muchas veces en el mismo centro, ¿no? Algunos cambian y demás, pero fíjate la importante decisión que es elegir un centro educativo para tu hijo, ¿no? Entonces yo creo que los padres es un trabajo importante que hacen y tienen que pensar pues, en diferentes criterios, ¿no? Y ahora, a continuación, vamos a lo que ocurre en muchas ocasiones, que es, yo quiero que mi hijo o que mi hija estudie en determinado centro porque fue donde estudié yo, porque es el centro que educativamente más me gusta, porque el profesorado de ese centro lo conozco. Es decir, quiero ir a otro centro en el que no se me adscribe en cuanto a población. Tengo que tener otros puntos, otras puntuaciones en cuanto a adquisición para llegar a ese centro, y es el problema con el que se topa todo el mundo, ¿no? Complicado. Que de hecho hay empadronamientos que se realizaron y salieron muchas noticias en su momento de personas que se empadronaban en las casas de los abuelos o en determinados lugares para que el niño se adscribiera al centro que los padres querían. Cierto, como muchas veces se dice, vivimos en el país del lazarillo de Tormes, ¿no? La picaresca de los españoles, la picaresca, pues hace que muchas veces cuando queremos conseguir algo busquemos los mecanismos legales para conseguirlo. Evidentemente, si uno se empadrona en una zona, pues tiene el derecho a tener esa puntuación, pero luego también, pues bueno, hay que realmente vivir donde uno dice que está empadronado. Hay otra serie de puntuaciones también, como tú decías, tener hermanos en el centro, padres que a lo mejor están trabajando, que tienen una relación laboral con el centro, tener algún grado de minusvalía y demás, pero bueno, lo que más prima es vivir. Y sí que es cierto lo que tú dices, ¿no? Que muchas veces, pues incluso hay familias que se trasladan a otras casas, a las casas de sus padres, a las casas de algún familiar, porque muchas veces prima mucho eso de que tu hijo estudie en el mismo sitio donde has estudiado tú, donde has estudiado el padre, cosa que se entiende, sobre todo pues, en familias que están vinculadas a esos centros educativos, ¿no? Pero bueno, en el día a día sí vemos esa problemática y vemos que hay muchos centros los que a lo mejor tienen más demanda que otros y que al final, pues bueno, lo que prima es la cercanía y por mucho que uno quiera estudiar en un centro, yo quiero meter a mi hijo en el centro X, si no tienes la puntuación no hay forma legal de conseguirlo. Entonces, desde aquí pues hace un llamamiento a los padres que directamente miren cuáles son los centros que le corresponden, que bueno, puedan pedir pues esas solicitudes y demás, y que bueno, que sepan que eso funciona así. Yo creo que ya la gente lo asume, todos los años, como tú dices, salen casos, ¿no?, en la prensa y demás, pero bueno, forma parte un poco del día a día bueno, de querer conseguir algo, y si tenemos que mudarnos, pues la gente se muda, o el niño pues se va a vivir con los abuelos y demás, y en fin, todo relaciona un poco con lo que hablábamos antes, la importancia de elegir un centro educativo, porque claro, cuando te toca el centro que no has elegido, pues bueno, muchas veces la gente pues quiere luchar por conseguir otro centro, y hoy en día es complicado, sobre todo porque bueno, hay demanda, hay muchos centros que tienen mucha demanda, y la demanda evidentemente está todo baremado y más, es muy complicado hacer ahí alguna triquiñuela o algo, además que no es legal, y ningún centro educativo se va a exponer a incumplir la ley, con lo cual los familiares tienen que saber que las cosas son como son y que hay mucha oferta. Una de las características principales de esa demanda viene cuando se quiere incorporar al alumno, al demandante, en este caso al niño. Ahora los centros concertados son aquellos que mayor demanda tienen por ser
por funcionar en general como centros privados, recibir una subvención de la Junta de Andalucía y tener una formación que es muy requerida, y recordemos que existe el carácter público, el concertado y el privado. En el caso de Gamarra es un centro concertado en una parte de la enseñanza, primaria, secundaria, y cuando se llega al bachiller ya es un centro privado. Correcto. Pero ¿por qué a día de hoy los concertados tienen tanto predicamento a la hora de la elección? Bueno, hay diferente, cada caso es un mundo, evidentemente, ¿no? Pero bueno, lo que yo conozco y demás, sí que es cierto, pues bueno, diferenciar esos tres tipos de centros, muy bien, porque hay gente que a lo mejor no lo puede tener claro y existen los centros públicos, los concertados y los privados. Si uno se atiene a lo que se publica en prensa, a las estadísticas y demás, pues es cierto que los centros concertados tienen mucha demanda. En algunos casos concretos, en algunos barrios, se llevan la gran mayoría del porcentaje de solicitudes y demás, quieren en primer lugar un centro concertado y después piden otro. ¿Por qué? Pues bueno, el centro concertado, como tú has dicho, es un centro que la Junta de Andalucía entiende que por el interés general de los ciudadanos hace una labor importante y quiere integrar ese centro en la red de escuelas, ¿no? digamos, de la autonomía de Andalucía. Se le paga al profesorado, es decir, el profesorado, sus nóminas y demás están sufragadas por la Junta de Andalucía, pero todo lo que es el centro en sí, el mantenimiento del centro, el carisma del centro, la ideología, si hablamos a lo mejor de centros religiosos, también los hay laicos. Muchas veces hay muchas personas que piensan que los colegios concertados son religiosos. Eso no es cierto, colegios concertados hay de todo tipo, de hecho hay muchísimos que no son religiosos, ¿no? Pasa que los casos que más se conocen son religiosos, entonces en ese caso prima mucho pues esa ideología, ¿no? Ese carácter religioso, el carisma. Y yo creo que es precisamente pues por eso, ¿no? Porque cada colegio tiene su estilo. Los centros públicos, evidentemente, al ser públicos, pues no pueden estar vinculados a ningún tipo de idea, a ningún tipo de tradición, si lo podremos nombrar así, y muchísimo menos a temas de religión, ¿no? Porque es un centro público, aunque por tradición en este país, pues bueno, la asignatura de religión se imparte y está en el currículum, pero lo que es el ambiente de la clase, las festividades que se celebran, el día a día, digamos, lo que se respira en el centro, por un centro público es diferente a un centro concertado, porque en el centro concertado sí está impregnado de esa historia. Si hablamos, por ejemplo, del Colegio de Gamarra, donde yo trabajo, pues un centro religioso. ¿Por qué a las familias les gusta pedir en este caso, o si hablamos de los Olivos, los maristas, centros, o los jesuitas de la Compañía de Jesús en El Palo, que tienen centros con mucha demanda? Evidentemente porque a las familias les gusta la forma propia, el modo propio de educar que hay en nuestros centros, que además pues de todas las leyes y todas las normativas que se siguen y que además se tienen que cumplir a rajatabla, ¿no? Ahí estamos viendo pues un spot que se hizo en el centro el año pasado en la campaña de escolarización con algunos datos sobre educación y demás, y lo que estábamos comentando, ¿no? Las características propias del centro, es decir, en el caso de un centro religioso, familias evidentemente que quieren que su hijo sea educado con unos valores cristianos, con unos valores católicos, y también en el entorno que es el colegio, ¿no? Las familias pues cuando van a elegir el colegio visitan, y los centros concertados pues muchas veces tienen edificios pues, que están vinculados a la historia de la institución. En el caso de las religiosas, pues la Hija de Jesús, pues ahí vemos pues distintas partes que tiene el colegio, las clases y demás, y muchas veces a las familias pues les gusta que ese recinto, que ese espacio en el que su hijo va a pasar muchas horas al día, pues tenga una identidad, que ya sea pues un cuadro de la fundadora en el caso de una congregación religiosa, en el caso de una cooperativa de enseñanza que no tiene nada que ver con la religión, pues la implicación de las familias, que son los propios, muchas veces profesores, directivos, equipos directivos, son los propios dirigentes, ¿no? Que llevan en el centro como cooperativistas, y gusta pues que se respire ese ambiente, ¿no? Entonces yo creo que son diferentes ambientes lo que hacen que a los padres pues les guste, y sí que es cierto que algunos colegios concertados pues tienen muchísima demanda precisamente por eso, porque les gusta a la familia el modo propio de educar que tienen esos centros y quieren que su hijo pues se quede impregnado un poco de ese carisma especial que tiene esa congregación en concreto, esa empresa o ese grupo, ¿no? Y después hay otra de las características que también de un tiempo a esta parte cuenta mucho para valorar el propio centro, pues como pueden ser el carácter bilingüe
del propio centro, como pueden ser la cuestión del comedor y las comidas y los horarios de comida del centro, y después también, evidentemente, las actividades tanto escolares como extraescolares que proporcione el mismo centro educativo. Son factores que pues hace décadas no influían a la hora de elegir un centro educativo, pero que ahora están a la orden del día. Sí, y además tienes toda la razón del mundo lo que estás diciendo. Es como si habláramos de las redes sociales. Hace 5 años casi, en casi ninguna empresa había alguien cuyo trabajo era publicar en redes sociales. Hoy en día es fundamental. A la hora de elegir un centro, hace unos cuantos años, sería impensable que alguien se planteara pues las actividades extraescolares que tiene el centro, si es bilingüe o no es bilingüe, si están aplicando metodologías de innovación educativa, y hoy en día eso es fundamental, como tú has dicho. Es decir, aparte del carisma del centro y de que la familia elija un centro público, concertado o privado, los padres son mucho más exigentes y van mucho más allá y quieren saber qué se está haciendo en ese colegio. Estamos en el siglo XXI y no podemos aplicar metodologías de hace 100 años, ¿no? Entonces se está viviendo una auténtica revolución en los colegios, se está cambiando la forma de enseñar y eso los padres lo tienen en cuenta, ¿no? Entonces es uno de los factores más importantes, el valor añadido del centro. Es decir, ese hijo, ese niño cuando entra a un colegio, ¿qué se va a llevar de más? ¿Cuál es el valor añadido de ese centro educativo que yo he elegido? ¿Cómo le enseñan a mi hijo? Y ahí ya viene pues una cantidad de ofertas que es muy amplia, ¿no? Lo que se está haciendo ahora mismo en innovación educativa en todo el mundo. Es decir, si habláramos de fuera de España, pues imagínate, ¿no? Pero nos centramos en Málaga y hay muchísimos colegios que ya ofertan pues diferentes metodologías de enseñar. Ya prácticamente todos los niños trabajan de forma cooperativa. Es decir, la imagen de los niños sentados en sus bancas, como se hacía antiguamente por separado, prácticamente ha desaparecido. Si uno entra a un aula ahora mismo, se encuentra grupos de 3 o de 4, donde los niños trabajan siempre de forma cooperativa. Es decir, cada uno tiene su función, tienen que trabajar entre ellos. Nuevas tecnologías, por supuesto, en las clases iPad, tabletas, teléfonos móviles, wifi y todo eso es muy importante, ¿no? Es decir, ya casi que ha quedado desterrada la clase magistral antigua o tradicional en la que el profesor hablaba, los niños escuchaban y hoy en día el niño es partícipe de su educación, eso se tiene muy en cuenta. Y con respecto a lo que tú comentabas de actividades extraescolares, fíjate la importancia hoy en día cuando se viven jornadas de trabajo maratonianas de los padres, trabajos turnos partidos, mañana, tarde, la ventaja que tienen pues, los centros educativos que ofertan actividades extraescolares que permiten que el alumno esté trabajando, que esté aprendiendo, que esté cuidado en el ambiente sano de su centro, fuera del horario escolar, ¿no? Y eso es muy importante también, y ahí entran en acción pues, los comedores, como tú has dicho, las aulas matinales incluso, padres que entran a las 7 de la mañana a trabajar y el niño empieza a lo mejor el colegio a las 8 o a las 9, puede dejar a su hijo un tiempo antes de que empiecen las clases, después las clases de idioma, todo lo que son actividades extraescolares, y llegando a los idiomas, también haciendo hincapié en lo que tú comentabas de los centros bilingües, pues prácticamente hoy en día es raro el centro educativo que o no es bilingüe o está trabajando para serlo. Hay muchos que todavía no lo son, pero están trabajando para ello, ¿no? Y eso es muy importante porque implica dos cosas. Por un lado, que tu profesorado, que el profesorado del centro se está poniendo las pilas y está trabajando porque se está formando y está estudiando, y por otro lado, que tu hijo va a crecer aprendiendo en 2 idiomas. Quiero decir, se le van a dar clases de matemáticas en inglés y todo eso son ventajas, ¿no? Yo creo que hoy en día sería impensable que un alumno no dominara el inglés cuando termine, no cuando termine la universidad, sino cuando termine su colegio, la etapa educativa obligatoria, la secundaria casi, si me apura, con 16 o con 18 años cuando acaba el bachillerato. Ese alumno en un futuro tiene que tener un nivel de inglés mucho más elevado del que ha habido en estos años, ¿no? Y todo eso se va a conseguir con los programas de bilingüismo, que implican pues, que el profesorado, como hemos dicho, se esté formando y esté estudiando, y la verdad que es muy interesante porque se ve a muchos profesores poniéndose al día, estudiando inglés, sacándose títulos de inglés, niveles avanzados, B2, C1, C2 de inglés, también francés, algunos alemán, y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y como tú decías, son criterios que los padres los tienen en cuenta, es decir, no es lo mismo un centro educativo que no te oferte una educación bilingüe, que no tenga extraescolares, que, en fin, yo creo que todo eso son ofertas y en la ley de la oferta y la demanda, la educación está dentro del sistema donde vivimos, los padres tienen en cuenta la oferta y la demanda. Yo creo que la oferta de los centros va por esa línea, ¿no? Sin olvidarnos de lo que hemos hablado al principio de la innovación educativa, es decir, las nuevas formas de enseñar, donde los niños prácticamente lo que hacen en casa ya no son deberes tradicionales, sino es investigar, buscar alguna información para en clase poder trabajar. Yo creo que esa es la idea, ¿no? Que se trabaje poco en casa
y que en clase se dedique mucho tiempo a trabajar en grupo, a investigar, a preguntar, incluso se está fomentando mucho ahora la clase invertida, es decir, ese alumno al que se le da un profesor, por ejemplo, graba un vídeo, graba una lección de 10 minutos, el niño la ve en la casa y cuando viene a clase lo que hace el niño a lo mejor es salir y explicar a los demás qué es lo que ha entendido, cuál ha sido su parte o hacer una crítica, ¿no? Y en esa clase invertida, fíjate la importancia porque el alumno pasa a ser protagonista, sale delante de todo, habla y se le enseñan a los alumnos otras habilidades que antiguamente pues, no se tenían en cuenta, como por ejemplo la oratoria, es decir, saber hablar en público. Cuando los que hemos estudiado en los años 80, los años 90, nadie nos enseñaba a hablar en público. Llegábamos a la universidad y cuando tenías el primer trabajo o... pánico escénico. Mi primera entrevista de trabajo prácticamente era casi la primera vez que tú te enfrentabas a una audiencia seria, ¿no? Y si ahora con los niños vamos trabajando eso de hablar, se les explica un poco cómo tiene que... la dicción a la hora de pronunciar, que te tienen que entender, el ritmo a la hora de hablar, eso es muy importante, ¿no? Yo creo que es muy interesante que se hayan... que los colegios estén dentro de ese cambio metodológico, sobre todo, porque al final los contenidos son los mismos. Quiero decir, la tabla periódica es la tabla periódica, la química es la misma, la física, la historia, imagínate, es la misma. Pero el cambio es metodológico, es decir, cómo enseñamos, cómo ese niño aprende, ¿no? Y yo creo que ahí, por ahí van los tiros. Hemos hablado para todos aquellos padres que nos estén viendo la metodología que hay que seguir o que deberían de seguir en la cuestión para adscribir a su hijo a un centro educativo. Es decir, información primero, informarse de los centros educativos que le corresponden por situación estratégica, y después también que hay una serie de puntos que tienen que ver con el propio trabajo de la familia o los ingresos de la familia, con la asistencia de algún familiar al centro educativo con anterioridad, y todos esos puntos van contando, aunque el mayor porcentaje de puntuación se lo lleva el lugar donde se reside, ¿no? Una vez que el padre, la madre, la familia ha localizado esos colegios, información en las páginas web o directamente al propio centro escolar, donde le van a informar de primera mano pues, de todo eso de lo que estamos hablando. El carácter del colegio, las actividades, la organización, todo lo que tiene que ver con la educación de su hijo. Y ahora yo pregunto, y no sé si esa información la puedes transmitir en este momento, y es una vez que se han echado todas las solicitudes, si un centro no te admite, ¿qué sucede? Te mandan por ley, el niño tiene que ir por ley a otro centro educativo que cumpla los requisitos o que esté en el radio de vivienda, cambian, hay un periodo para adscribirse a otro centro, un periodo de réplica o de contrarréplica por parte de la familia si no quiere el centro que le han asignado. ¿Qué es lo que suele pasar? Pues bueno, la verdad que los datos técnicos concretos de fecha y demás no lo puedo dar, pero sí que es cierto que cuando, digamos, los centros que tienen mayor demanda se cubren esas plazas, estas personas son derivadas a centros de ese mismo distrito. Es decir, el alumno normalmente, el sistema está diseñado de forma que normalmente no se acaban las plazas dentro de un mismo distrito. Entonces, aunque haya un centro que tenga mucha demanda y lo pida mucha gente, cuando están cubiertas las plazas por las puntuaciones, por el orden de haber demandado esa plaza y demás, el alumno que ya no tiene plaza allí, pues va a los colegios cercanos. Y bueno, pues siempre hay plazo de réplica para subsanar cualquier problema, para recurrir y todo eso, ¿no? Y todo eso pues se explica en las páginas web, en los momentos de escolarización, que son cercanas a la Semana Santa, mes de marzo, abril, cuando los padres tienen que moverse en ese sentido, meterse en internet. La página de la Junta de Andalucía viene todo, pero aparte yendo a los colegios, ¿no? Sobre todo a los colegios concertados o privados, que son los que tienen una oferta propia también, y donde el equipo directivo, las personas que son las que llevan el centro, pues te explican en persona ese carisma especial, te enseñan las instalaciones y ves de primera mano el centro educativo, pero un poco así funciona la cosa, es decir, se van derivando después a los colegios del entorno. Entonces, fuera de ahí es complicado, quiero decir, la situación, lo importante es el empadronamiento, ¿no? Y después una situación que yo me he preguntado alguna que otra vez, recordemos que la enseñanza es obligatoria, la secundaria es obligatoria. ¿Hay un seguimiento por parte de la administración hacia el alumnado que no acude
a las clases, hacia las familias que no inscriben a sus hijos. ¿Hay un seguimiento en Málaga en concreto? Sí, hombre, evidentemente. Yo además en primera persona lo vivo cada día. El alumnado tiene que estar escolarizado hasta los 16 años y la Junta de Andalucía ante eso es inflexible. Es decir, todo eso está registrado, hay una aplicación informática que se llama Sénica, que digamos tiene conectado todos los colegios de Andalucía en este caso, ya sean concertados, ya sean públicos y demás, y hay un protocolo de asentismo. Es decir, aquel alumno, todos los docentes están obligados a registrar diariamente la asistencia o la no asistencia del alumnado. Cuando se registran una serie de faltas, ¿no?, por encima de 5, uno ya empieza a llamar a la familia. Cuando ve que por parte de la familia pues no hay una respuesta de que el niño vuelva, el niño sigue faltando, se informa. La Junta de Andalucía está informada en todo momento y además hay un protocolo estipulado, ¿no? Uno se reúne con la familia, le entrega una serie de documentación, la familia tiene que firmar documentos dando fe de que se le ha informado, porque todo esto después deriva, pues, por ejemplo, en algunas ayudas que se pueden estar dando a familias. En el caso de que el alumno no acuda al centro, esas ayudas se retiran, ¿no? Es decir, que la Junta de Andalucía ante eso es inflexible, ¿no? Y de hecho cada año, pues bueno, hay visitas, servicios sociales también está al tanto y se trabaja muchísimo con estos casos, siempre invitando a que el alumno vuelva al centro, ¿no? La idea de la Consejería de Educación y de cualquier centro educativo es que el alumno estudie, que el alumno esté en el centro, ¿no?, que esté cuidado, que esté atendido. Cuando no se consigue, porque bueno, pues todas las vías se agotan y no se puede, pues ese protocolo entra en funcionamiento y cada año hay muchísimos casos. Pero sí que es verdad que está totalmente controlado. Cuando ya el alumno cumple los 16 años, sí que es cierto, a partir de ahí ya no es obligatorio, ¿no? Pero mientras el alumno tiene 15 años, 11 meses y 30 días, la Junta de Andalucía y los centros educativos y los docentes estamos obligados a informar de que los alumnos están yendo al centro. Y si no están yendo al centro, hay que iniciar ese protocolo de absentismo que además se lleva a rajatabla y, como te he comentado, si no se cumplen estas, pues bueno, con estas familias se habla y cualquier ayuda o cualquier ventaja que puedan tener o cualquier programa al que estén adscritos las familias, pues eso se tiene en cuenta, ¿no? Claro, decíamos, el protocolo de una vez que el niño está escolarizado y tiene que existir a su vez un protocolo en el que haga un seguimiento de la edad de escolarización para en ese momento actuar sobre la familia. Sí, hasta que no se cumplen los 16 años, es decir, el alumno entra en secundaria y en secundaria se le sigue haciendo ese seguimiento. Los alumnos ya son más mayores, hasta que un alumno no tiene 16 años, a partir de los 16 años también se registra todo, ¿no? Pero lo que es el protocolo de asentismo no tiene ya sentido, porque es obligatorio hasta los 16. Las faltas a clases se anotan diariamente. Y la Junta de Andalucía, además, como está informatizado, eso está totalmente registrado. Incluso si no uno lo hiciera por algún despiste o algo, te llaman, oye, este alumno no está registrado, ¿qué es lo que pasa? Y entonces, en ese sentido, la cosa funciona bastante bien, ¿no? Y de hecho, pues hay muchos casos de alumnos que desgraciadamente por circunstancias ajenas a ellos, muchas veces, porque son gente joven, situaciones complicadas en casa, unos familiares que no pueden incluso llevar a los niños y demás, pero bueno, también está ahí servicios sociales y hay muchas ayudas, ¿no? Siempre se trata de que el alumno acuda al centro al menos hasta los 16 años. Si es imposible o si no se localiza a la familia, el alumno deja de venir, pues el protocolo se lleva a cabo y ya se informa a la Junta de Andalucía, ya son ellos los servicios sociales los que van a la vivienda e intentan, pues bueno, hacer que se cumpla esto, ¿no? Pues nosotros nos vamos a ausentar, pero simplemente para ver unos pequeños anuncios y vamos a volver y vamos a seguir hablando de esa escolarización y de las actividades que se pueden encontrar en los centros educativos de Málaga, en el de Gamarra en concreto, donde nos vamos a fijar y vamos a ampliarle y hablarles de ese abanico que tienen a la hora de elegir centro y de cómo motivar a esa educación y cómo motivar a ese futuro en el que se encontrarán los niños de hoy el mañana. Vuelve el Teatro Clásico a Málaga a cargo de la compañía Pata Teatro. En el patio del Instituto Vicente Espinel Gaona, del 1 al 30 de julio a las 10 de la noche. Disfruta de una velada inolvidable en un escenario mágico. Mucho ruido y pocas nueces, de William Shakespeare. Reserva ya tu entrada.
Y volvemos con la educación como eje de nuestro programa, como eje de este Objetivo Málaga de hoy. Estamos con Alan Antif, que recordemos que es profesor de secundaria en el Instituto Gamarra, las Hijas de Jesús, más conocido en Málaga como Gamarra, y también es el responsable de comunicación del Centro Educativo de Gamarra. Solo decir responsable de comunicación, Alan, Bueno, ya estamos viendo que entran muchos factores más en el organigrama de una institución como Gamarra, ¿no? pues sí, bueno, yo soy uno más en el centro, un docente, pero aparte del trabajo de docente propiamente dicho, pues como comentábamos antes, ¿no? Y hablábamos que en las empresas, pues las redes sociales antes no se tenían en cuenta y hoy en día, pues imagínate en un centro educativo, ¿no? La comunicación es muy importante porque desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos comunicando y un profesor está comunicándose con sus alumnos y un centro educativo se está comunicando pues con las cosas como las hace, la forma en la que las hace y evidentemente hoy en día hay una ventana muy importante que es la red, ¿no? Entonces, los medios de comunicación. Eso se tiene en cuenta en los centros educativos y prácticamente todos los colegios, todos los institutos, todos los centros tienen un gabinete o tienen un equipo de personas, ¿no? En nuestro caso allí en Gamarra pues somos un equipo de personas que nos ocupamos un poco de gestionar, un poco de canalizar la comunicación del centro. Estamos hablando de un centro educativo con 1.600 alumnos, tiene 4 líneas, es decir, 4 clases por curso, hay muchas familias implicadas y se realizan en él muchísimas actividades, ¿no? Que algunas de ellas pues tienen repercusión, le interesa al barrio, le interesa a Málaga, a la gente y eso hay que contarlo, ¿no? Entonces para eso pues hace un año se crea este equipo de comunicación con el objetivo pues, de canalizar, de crear una web, que ya se ha hecho, una página web nueva, www.colegiogamarra.com, que está permanentemente actualizada, dando fe de todo lo que ocurre en el centro y, como no, las redes sociales. Es decir, se están lanzando mensajes continuamente para informar y para que los padres pues, sepan qué ocurre en el centro. Cada vez que hay una actividad, se hace una publicación en la página web extensa con mucha información, pequeño resumen, en algún mensaje corto de las redes sociales, ya sea Facebook o Twitter, ¿no? Y también en YouTube hay un canal donde se cuelgan vídeos como el que hemos visto antes, que es un vídeo promocional, pero también vídeos de actividades y demás. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Es muy importante porque, como hablábamos antes, los padres demandan mucha información, los padres cada vez quieren saber pues, qué está haciendo su hijo casi en tiempo real y la posibilidad que nos dan las nuevas tecnologías hoy en día, pues imagínate que un padre esté en su trabajo y en su teléfono móvil pueda estar, pues mira, los alumnos hoy han visitado el jardín botánico, una fotografía, siempre cumpliendo las leyes, ¿no? Porque eso es otro tema que es importante entrar ahí, estamos hablando de menores de edad y con los menores de edad las fotografías y los vídeos, pues hay una ley de protección de datos, hay una serie de normativas que hay que cumplir, entonces a los padres cada año se les hace firmar un documento en el que tienen, si no quieren o si no dan permiso para que su hijo salga en fotografías, en los medios de comunicación y demás, pues tienen que decirlo. Si no lo dicen, es que están dando fe, se les explica así, ¿no? Y las familias son libres de elegir. Cuando hay algún alumno que no puede participar, se le aparta, ¿no? Pero que tiene su protocolo. Eso no es ponerte a hacer fotos, ¿no? Sino que, pues bueno, se va a contar esta actividad, se ve cuál es el alumnado que hay, el que no puede estar no está, y los que están, pues no sé, se toma una fotografía, se escribe, se cuenta un poco lo que hay, y yo creo que en la línea de transparencia, ¿no? Yo creo que hoy en día los ciudadanos en todos los ámbitos pedimos transparencia, empezando por nuestros políticos, nos quejamos cuando no la vemos. Imagínate un centro educativo, ¿no? Transparencia. ¿Qué está ocurriendo? Pues mira, está ocurriendo esto. Entonces yo creo que todo lo que ocurre en un centro no hay secretos para los padres y las redes sociales nos invitan un poco a eso. Entonces yo creo que el equipo de comunicación es fundamental y se ve que los colegios le han dado importancia a eso. Uno entra en las redes sociales y bueno, Gamarra, maristas, jesuitas, centros públicos, centros privados, están en Twitter, están contando lo que hacen, tienen muchos seguidores y realizan trabajos audiovisuales de mucha calidad, muchos cortos, muchos trabajos audiovisuales. Yo creo que eso es un mundo que está por descubrir, ¿no? Y la comunicación es muy importante. De hecho, los propios alumnos toman parte, es decir, toman parte, tienen sus propios perfiles en redes sociales, interaccionan, crean sus propios contenidos. Te sorprendería muchísimo ver la cantidad de alumnos que tienen su propio canal en YouTube, donde ellos hacen sus propios vídeos, donde hablan de los temas que les interesan. Al que le gustan los videojuegos tiene un canal donde explica pues, el videojuego X, al que le gusta el deporte lo tiene.
Y fíjate la importancia de eso que hablábamos antes, de hablar, aprender a comunicar, ¿no? Yo creo que si los niños lo están haciendo, lo está haciendo todo el mundo, los centros educativos tienen que estar en este mundo y tienen que tener comunicadores y tienen que estar en las redes, ¿no? Y aparte los medios tradicionales, en la televisión, en la prensa, en la radio, ¿no? Allí en el colegio. Ahora después te podré comentar lo que hacemos en ese sentido, ¿no? Que también trabajamos con los medios de comunicación y enseñamos a los niños pues, a hacer un programa de radio, a preparar un guión, una escaleta que tú conoces bien de los medios de comunicación y la importancia que tiene pues, saber estar en los medios, ¿no? Hablabas de los medios, pero también a través de esos medios de comunicación hemos visto pues como esa transparencia muchas veces se convierte en vigilancia. A través del WhatsApp, la problemática de los grupos de WhatsApp de los padres, el profesorado y el alumnado, en el que hay un momento en el que ha sido mejor eliminar el grupo de WhatsApp y que a través de esos comunicados, de esa transparencia de la que tú hablabas, es más fluida la conversación y no interaccionan ya otras cuestiones que nada tienen que ver con la enseñanza, ni la vigilancia de esa enseñanza, no del individuo en sí, sino la vigilancia de lo que aprende, de lo que dónde va o lo que hace mi hijo en ese determinado momento, pero no como una vigilancia, sino como una información. Sí, efectivamente, has dado en el clavo. Quiero decir, yo no he mencionado antes cuando hablaba de redes sociales WhatsApp, no lo he mencionado. ¿Por qué? Porque no es una red social útil en la educación, en la docencia, ¿no? Nosotros, pues evidentemente, somos transparentes, queremos contarlo todo, y en referencia al WhatsApp, pues ha habido muchas noticias en prensa, ha habido muchas polémicas, y yo creo que lo que hay que hacer es tener sentido común. Es decir, uno puede, de forma privada, tener un grupo con amistades, con padres de alumnos, lo que uno quiera, ¿no? Evidentemente, meter al profesor ahí no tiene ningún sentido. El profesor es un profesional que está haciendo su trabajo y que el trabajo se queda dentro del aula, ¿no? Evidentemente, los padres que quieran saber lo que se hace o que quieran vigilar esa educación tienen los canales adecuados, tienen estas redes que hemos visto y tienen, como siempre, el despacho del director y de jefatura de estudios abierto para cualquier pregunta y, por supuesto, los horarios de tutoría del profesor. Los grupos de WhatsApp, bueno, pues yo creo que aportan poco positivo. Yo por la experiencia. Muchas personas a priori pueden pensar que bueno, porque uno puede estar informado, pues por ejemplo, de los deberes, ¿no? Pero fíjate lo poco que hacemos por nuestro hijo, y lo digo yo que todavía no soy padre, pero lo veo en el día a día, Tú en también la familia, lo serás. No te preocupes. todo llega, ¿no? Pero fíjate, si a un alumno se le olvidan los deberes o algo, pues bueno, se le ha olvidado. Quiero decir, hay que fomentar y hay que trabajar la responsabilidad del alumnado. El alumno que se le olvida algo, pues al día siguiente tendrá que enfrentarse a un docente, tendrá que explicarle que se le ha olvidado y tendrá que aprender pues que las cosas hay que apuntarlas, a comprarse una agenda, a gestionar un poco su día a día y no tener un grupo de móvil que te esté diciendo continuamente lo que tienes que hacer y que esté tu padre encima haciendo tu agenda. Es decir, hay que hacer alumnos que sean autónomos. Esa es una de las palabras que usamos mucho, ¿no? Y que yo considero que es fundamental, que los alumnos sean autónomos. Ellos tienen que saber cómo tienen que hacer las cosas, cuándo tienen que hacerlas, y en ese sentido yo creo que usar el móvil para tener controlados los deberes, tener controlado al profesor, no tiene sentido y no está en la línea de lo que estamos hablando, ¿no? Porque estamos en el siglo XXI, tenemos que crear alumnos que sean creativos, que sean autónomos, ¿no? Y bueno, para eso tenemos muchísimos medios y muchísimas herramientas. El uso continuo de WhatsApp y grupos y demás no es recomendable. A nivel personal todos lo usamos y todos podemos sacar sus cosas positivas, ¿no? En un momento dado una comunicación puntual, oye, voy para allá, o mañana hay una excursión, vale. Pero en el día a día, el deber, lo que han hecho en la clase, que si el profesor... Al final uno entra en temas que están fuera de lo que es el alcance del centro y demás, llega a temas personales, a temas de opinión, que se tiene que quedar un poco en eso. Todos hemos opinado, ¿no? Y antes de que existieran los grupos de WhatsApp, existían las puertas de los colegios, la gente hablaba en la puerta, o la gente hablaba en el patio, la gente hablaba en la calle. Eso sigue existiendo, ¿no? Entonces, ¿para qué crear otra plataforma más para contarnos las cosas? Pues nos las contamos en persona y eso es sano, ¿no? Que siga existiendo. Pero a nivel de comunicación entre el centro educativo y la familia, yo creo que las redes, con los mensajes oficiales que manda el centro, porque después, bueno, el boca a boca, ya sabemos todos, hemos jugado ese juego pequeñito del teléfono, como va el mensaje se va cambiando y al final llega un mensaje erróneo, ¿no? Pues en este caso hay que atender a los comunicados oficiales del centro, en redes, en la página web, y si no, pues bueno, ir en persona a enterarse de lo que ocurre. Los grupos pues generan muchas veces bulos, se genera información que no es correcta y todos los años pasa, y yo lo he vivido, ¿no? Entonces por eso
Por eso yo creo que no hay que llegar al límite ese de la vigilancia, ¿no? Sino vamos a confiar en los centros educativos, en sus equipos directivos. Si tenemos alguna duda, pues vamos allí en personas, que me consta y veo día a día cómo los despachos de los directivos de un colegio no paran. De hecho, es una de las cosas que me llama mucho la atención cuando yo empecé a trabajar en la docencia, ¿no? Los directivos de los centros educativos que dan clases y a la vez tienen un cargo directivo y están continuamente atendiendo a personas. Es un trabajo importante, ¿no? Como cualquier cargo directivo en cualquier empresa, ¿no? Pero fíjate los padres que están hablando de la educación de su hijo y cualquier duda que tenga, cualquier rumor que le llegue, bueno, pues van allí y allí se le explican las cosas, ¿no? Mientras que estábamos hablando de esas redes, veíamos cómo estáis en las redes sociales, en la información, pero también os habéis preocupado de llevarles al alumnado y a todo aquel, porque tenéis un canal donde realizáis una serie de entrevistas a personajes de Málaga y se le pregunta cómo ha sido su paso por la enseñanza, en este caso en Málaga, cuáles han sido sus inquietudes, cómo veíamos a Manolo Alcántara en la entrevista, habéis realizado muchas otras entrevistas. También es una actividad del propio colegio, cómo se crea, en este caso a través de ti, un grupo que graba las imágenes, que las emite, que las monta, que realiza las preguntas y que le lleva al alumnado pues entrevistas tan maravillosas como esta de Manolo Alcántara, o las que habéis hecho a Javier Domínguez, las del propio compañero de esta casa como Francisco Javier Jurado, como Coco, donde te hablan de su experiencia y su paso por las aulas de Málaga. Pues sí, la verdad que dentro de la innovación educativa pues estamos trabajando por proyectos, ¿no? Y los proyectos pues es una forma diferente de enseñar, no con los temas tradicionales y demás, sino haciendo pues actividades que tocan diversas inteligencias, ¿no? Trabajando un poco con la teoría de las inteligencias múltiples, y una de ellas pues bueno, son la capacidad digital de manejar instrumentos, de hacer cosas. Entonces los profesores pues cada uno tenemos nuestros blogs, nuestras redes sociales, nuestra web, y ahí veíamos, pues bueno, estamos viendo en este caso unas imágenes de una entrevista que dentro de un proyecto de comprensión que yo hice en la asignatura de la que doy clase, pues se me ocurrió que era interesante que los alumnos, yo les preguntaba sobre ciertos personajes malagueños, algunos les sonaban y otros ni siquiera les sonaban, ¿no? En el caso de Manuel Alcántara, fíjate, estamos hablando del decano casi de los periodistas de Málaga, con una columna diaria en Diario Sur en Málaga, algunos no lo conocían, entonces me llama muchísimo la atención. Entonces pensé que sería interesante hablar con Manuel Alcántara, sentar con él y que él contara, pues bueno, cómo era el colegio cuando él iba al colegio, ¿no? Y hacerle llegar a los alumnos que las personas de Málaga que han llegado a tener un nombre, que han llegado a una posición por su trabajo sobre todo, han sido antes alumnos como ellos. Se han sentado en una banca, se han sentado en un pupitre, han tenido un mote, se le ha dado mal una asignatura, han tenido cualquier tipo de problema que tiene cualquier alumno normal, ¿no? Y esa es un poco la idea, en este caso, de la página que yo tengo, ¿no? Hacer partícipe a los alumnos de la vida de estos malagueños que son conocidos, algunos mundialmente, pero que tienen un pasado, ¿no? Y hacerles ver a ellos que ellos pueden ser así, que estén en un colegio no quiere decir que tengan que hacer una vida que nadie conozca, que no van a poder llegar a nada. Pues hay auténticos artistas, ¿no? Entonces, dentro de esto de la teoría de las inteligencias múltiples, en una clase lo que tratamos nosotros es de sacar lo mejor de cada alumno. Es decir, si hay un alumno que pinta bien, pues ese alumno tiene que poder pintar en las clases, pero no solo en la clase de dibujo, sino en matemáticas ese alumno tiene que pintar, las gráficas, pues las tiene que pintar, en la clase de historia tendrá que hacer lo que sea, pero para seguir desarrollando esa inteligencia, porque a ese alumno se le da bien pintar, y a lo mejor no se le da bien estudiarse de memoria la tabla periódica de química, pero se le da bien hacer un mural magnífico de los átomos, de cómo la estructura molecular, de cómo los electrones giran alrededor del núcleo. Entonces eso es lo que queremos sacar de ese alumno, ¿no? Que pinte. Hay otros que cantan, y si lo pones a estudiar de memoria cierto temario, nunca va a sacar un 10, pero a lo mejor cantando sí va a sacar un 10. Entonces la idea es que cuando acaben esos niños el curso, cuando acaben su etapa en el colegio, pues sus notas, por ejemplo, su capacidad no se haya visto mermada por una forma de evaluar, una forma de calificar con exámenes que son iguales para todos, donde hay que memorizar una teoría y ponerla sobre un papel, ¿no? Sino que ese alumno se le va a calificar en base a un trabajo de un año donde se le ha puesto a hacer muchísimas cosas y nosotros hemos detectado qué se le da bien a ese alumno y
a esa disciplina que al alumno se le da bien, vamos a potenciarle, vamos a preguntarle sobre eso, vamos a hacer que siga creciendo, ¿no? Entonces eso es muy importante, yo creo, porque hacemos que no haya alumnos que se desmotiven, porque un alumno que no le gustan las matemáticas se puede desmotivar si solo le hacemos estudiar matemáticas, pero si lo ponemos a decorar la pared de un colegio, por ejemplo, con motivos matemáticos, acabará aprendiendo a lo mejor los motivos matemáticos, lo acabará aprendiendo, pero sobre todo ha disfrutado pintando y ha contagiado de su creatividad al colegio, ha hecho que otros compañeros vean lo bien que lo hace, mientras que si solo lo hubiéramos evaluado con un examen, hubiera sacado una nota baja y hubiera seguido, pues ahí, escondido, este alumno, mira qué nota más baja saca, vale. Si estudia de forma tradicional, saca notas bajas, pero es que dibuja muy bien, o es que canta muy bien, o es que es capaz de comunicar muy bien, porque formamos un equipo, nos vamos al taller de radio y resulta que hay ciertos alumnos que tienen una capacidad para comunicar, una capacidad para hablar espectacular, ¿no? Y a lo mejor estudiando de memoria no son los mejores, pero sabe contar muy bien las cosas, ¿no? Ese alumno cuando llegue al final de su etapa educativa y llegue a enfrentarse a una entrevista de trabajo, va a ver que está en el mundo, que está en el mercado laboral y que se le ha ayudado a desarrollar esas capacidades. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Además, sobre todo es muy importante porque estaba escuchándote y estaba viendo la relación con el alumnado de unos alumnos que al cabo del día a lo mejor han visto, visionado determinados programas en la tele, en prensa, han escuchado y han visto que hace falta muy poco para en determinadas circunstancias ganar un dinero sin haber pasado por un aprendizaje, es decir, esta persona que sale en la tele no tiene conocimiento ninguno, no tiene un aprendizaje, no tiene una carrera, no tiene unos estudios realizados, pero está ganando más que el médico, el arquitecto, el abogado, el maestro, el profesor de turno, y está viendo, le están dando una información por un lado, mientras que por otro lado se le está diciendo, para alcanzar una meta, este es el paso necesario y el paso correcto. Hacia ahí solo llegan muy pocos y los pocos que llegan después se diluyen. Interesante pregunta la que hace, porque sí que es cierto que ese dilema lo tenemos, ¿no? Y yo también me hago muchas veces esas preguntas, ¿no? Y ahí, fíjate la importancia de los padres, ¿no? Cuando un alumno ve la televisión y es pequeño, que tenga un padre al lado, una persona que tenga experiencia, que sea capaz de decirle, oye, lo que estás viendo, cuidado. Es decir, porque fíjate la diferencia cuando tú pones un programa, no vamos a nombrar ningún programa, pero bueno, programas donde hay personas que tú has dicho que no tienen estudios, pero no porque no tengan estudios, sino porque no tienen, pues bueno, conocimientos, no tienen, pero están ahí y están lanzando mensajes a la masa, ¿no? A miles de personas, ¿no? Incluso algunos soltando tacos, hablando mal, en horario donde hay jóvenes viendo televisión, con una forma de vestir a veces que no son las adecuadas, ¿no? Si ese niño no tiene a nadie al lado que le diga, oye, esto que estás viendo, fíjate el ridículo que está haciendo esta persona porque no sabe hablar bien, ha dicho un insulto, ¿no? Si nadie le dice eso, puede llegar a pensar lo que tú decías, oye, esta persona no ha estudiado nada y está ahí, gana mucho dinero, eso es bueno, ¿no? Yo creo que tenemos que conseguir alumnos que sepan discriminar, es decir, que sepan discriminar lo que le llega, la información, y sobre todo que sea gente que tengan criterio, que tengan metas, como tú hablabas antes, ¿no? Las metas se consiguen a base de esfuerzo, ¿no? Unas veces estudiando una carrera y otras veces no hay que estudiar una carrera, hay que hacer un oficio. Es decir, tú conoces bien el oficio de bordador, qué auténtica maravilla, qué tradición, cómo se pierden esas cosas cuando uno entra en una cultura globalizada, donde todo lo hace una máquina, donde no... Oye, hay oficios para los cuales lo único que hay que hacer es dedicarle tiempo, amor y entender el valor de las cosas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hacer que los alumnos entiendan el valor de las cosas, que tengan metas y que trabajen para conseguirlas, ¿no? Y eso está muy íntimamente relacionado con la capacidad creativa. Hay que desarrollar alumnos que sean creativos, que sean capaces de inventar algo y que sean capaces de valorar lo que tienen, ¿no? Entonces, en ese sentido, los mensajes que llegan muchas veces de los medios de comunicación es de no hay que hacer nada, sino llamar la atención de algún modo, abrir una página en internet y ponerte a insultar como el que está de moda ahora con el fútbol, que se va y dice 4 chorradas y lo contrata el diario Marca. Y un niño dice, bueno, esta persona está insultando, eso está bien, ¿no? Es decir, oye, pues a lo mejor el periodismo en sí no es eso. El periodismo en sí es tener una inquietud por conocer lo que ocurre en el mundo, no meterte en un campo de fútbol a insultar, ¿no? Y después los alumnos pueden decir, oye, pues esta persona hace eso y no tiene los estudios de periodista y lo ha contratado a un periódico que es muy bueno y le pagan mucho dinero, sí, pero bueno,
¿Tú tienes inquietudes periodísticas? Sí. ¿Qué te gusta? Oye, pues me gusta saber lo que pasa, me gusta contarlas. Me gustaría irme a una guerra y contar las penas que está pasando la gente. Yo creo que eso es lo que tenemos que conseguir, generar inquietudes, ¿no? Y eso es, yo creo que también una cosa muy complicada, cuando uno está en un mundo en el que todo te lo dan hecho y en el que no nos invitan un poco a pensar ni a crear, sino a consumir las cosas que ya nos llegan, ¿no? Generar inquietudes. Yo creo que eso que tú comentabas es una de las tareas más importantes que tenemos tanto los padres en las casas como los docentes en los colegios, ¿no? Generar inquietudes. Hay distintas asignaturas, distintos temas que se les ponen a los niños, pero hay uno que nos explica y es la vida real, es decir, lo que se levanta el niño, lo que escucha por la radio y la televisión. Ahí hay muchas inquietudes también alrededor de lo cotidiano, ¿no? Y conseguir que los niños se interesen por saber de dónde vienen las cosas. Es decir, que se interesen por saber por qué las calles se llaman como se llaman. Por ejemplo, que se interesen por saber por qué el clima en Málaga es así, o por qué cuando vas al Rincón pues está el camino de los canadienses. Oye, pues al final le acabas hablando de historia, pero si el niño tiene esa inquietud de saber por qué eso se llama así, fíjate lo importante que es eso, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa en lo que trabajamos día a día, por lo menos yo sé y me consta que muchos compañeros míos lo hacen y yo lo hago, y es generar inquietudes, ¿no? Lanzarle al niño un tema, lanzarle una pregunta, hablarle de algo, ponerle una fotografía y que el alumno se haga alguna pregunta y quiera saber algo, ¿no? Yo creo que si conseguimos eso, tenemos muchísimo ganado, porque el alumno ya quiere aprender lo que sea, pero quiere aprender algo, ¿no? Entonces, generar inquietudes yo creo que sería uno de los principales objetivos que tenemos que tener hoy en día con nuestros jóvenes. Vamos terminando el programa y creo que hemos dado unas pinceladas, por lo menos unas nociones de cómo hay que presentarse ante el centro educativo para inscribir a los niños, qué podemos encontrarnos desde un punto de vista educativo en el centro, el protocolo de educación que existe en el propio centro, actividades extraescolares y actividades como el taller de radio del que hablaba, entrevistas a personajes, talleres de imagen, de sonido, también actividades deportivas, pero ahora las actividades deportivas, en esa relación en la que hablábamos, ya no es una actividad deportiva por sí, es decir, solo para el deporte y como un punto de que el niño entre en contacto con un determinado deporte, sino que la actividad deportiva también se enfoca dentro de ese conjunto de conocimiento, porque en el deporte también hay conocimiento. Sí, por supuesto, una de las inteligencias múltiples es esta, ¿no? Del movimiento, ¿no? Incluso bailes, hay alguna asignatura donde algunos compañeros han hecho cosas magníficas, ¿no? De crear una canción que hable sobre teorías de física. Pero bueno, en relación a lo que tú hablas del deporte, pues sí, de hecho muchos colegios, y en el caso de Gamarra hay todo un club deportivo ya montado, ¿no? Como asociación deportiva, donde hay pues casi 600, 700 alumnos que participan en cada una de las disciplinas deportivas que hay en el colegio. Y eso es muy importante, porque dentro del deporte, lo que tú dices, no solo es practicar un deporte concreto, ¿no? Sino es estar con los demás, compartir, aprender una disciplina, unos horarios y sobre todo lo más importante, el trabajo en equipo. Es decir, todos los deportes, todas las disciplinas deportivas que hay en los colegios son en equipo, ¿no? Hay algunos deportes que se juegan de forma individual, pero fuera de los colegios. En un colegio normalmente no juega al golf o no juega al tenis, se trata de fomentar fútbol sala, voleibol, baloncesto, y ahí pues bueno, se trabaja muchísimo todo lo que es estar en grupo, aprender, y normalmente estás en el equipo con compañeros que están en clase contigo, unos en tu misma clase y otros en diferentes cursos, ¿no? Entonces se lleva a cabo pues esa mezcla de alumnos más mayores con alumnos más pequeños, con entrenadores que muchas veces son padres o que son antiguos alumnos, o que son gente externa, ajena al colegio, que viene, que participa, que pone su granito de arena en el equipo, y a ese alumno le están llegando mensajes de otro tipo, es decir, fuera de la clase, fuera de la casa, está practicando una disciplina deportiva y le llegan mensajes todos positivos, ¿no? De esfuerzo, de superación, de alegría, bueno, cuando uno compite tiene que aprender a ganar y aprender a perder. Muchas veces, yo cuando hacía deporte, nos decían eso de que hay que saber perder, y hoy en día hay que saber ganar. Es decir, hay que saber ganar. Uno tiene que saber cómo comportarse cuando gana. Yo creo que el deporte enseña eso, enseña muchísima madurez, y se nota mucho en el alumnado que tiene, digamos, una actividad aparte de la educativa, ¿no? Deportiva o musical, creativa, ¿no? Gente que va al conservatorio, gente que desarrolla su faceta creativa en otros aspectos, porque eso da mucha madurez.
Da mucha madurez el hecho de saber que, bueno, que tu vida, ¿no?, se va encaminando en base a unos principios, ¿no?, que es muy importante que los niños, que los jóvenes, cuando están construyéndose como personas, pues afiancen bien eso, ¿no?, que no sea simplemente ir al colegio porque es obligatorio y después, pues bueno, nos quedamos en la casa, encendemos la tele y nos llegan esos mensajes que nos van construyendo, pero no somos nosotros, ¿no? Entonces, se nota muchísimo cuando las familias pues trabajan con los alumnos y están con ellos y les posibilitan pues que hagan una actividad musical, una actividad creativa de cualquier tipo, de dibujar, hay magníficos dibujantes en el colegio, se me vienen a la cabeza ahora mismo, y se nota muchísimo, ¿no?, cuando ese alumno tiene detrás un bagaje de tiempo empleado en el deporte o en la creatividad, de relacionarse con otras personas, porque se madura mucho sabiendo que tienes otros compañeros que dependen de ti, que estás trabajando en equipo, que tienes, pues si estás en el deporte tienes una competición a final de curso y tienes que llegar bien y tienes que entrenar, si faltas entrenar no juegas o si faltas no estás en forma, si dejas de tocar el piano tantas horas no vas a poder tocar la obra al final, quiero decir, todo eso implica una responsabilidad, ¿no? Y eso es muy importante, unido siempre a lo que es la parte troncal de tu educación, de las asignaturas normales que tienes que estudiar en el colegio, ¿no? Pero eso se ve mucho y normalmente los alumnos que tienen también otras actividades, pues las llevan bastante bien de forma paralela, ¿no? Que puede parecer que muchas veces pues no se podría llevar o algo, pero bueno, los alumnos siempre hacen un esfuerzo importante y son capaces de sacar tiempo para todo, pero nadie ha dicho que sea fácil, ¿eh? Es decir, alumnos con 15 y 16 años que están llevando algunos 2 carreras a la vez, porque tienen su carrera de estudiante y están en un grado medio de un conservatorio con una serie de asignaturas que le implican muchísimo estudio, al igual que el colegio, ¿no? Entonces todo eso hay que valorarlo, y el que está entrenando baloncesto, el que está haciendo un deporte también, pero yo creo que es muy importante sobre todo porque aporta madurez. Pues como ven, se nos ha ido la hora hablando de enseñanza y resulta ver y estar escuchando a Alan Antís, profesor de secundaria del Colegio Gamarra, cómo se apasiona con lo que hace. Te damos las gracias, Alan, por estar otra vez con nosotros. Les convocamos al próximo viernes en otro Objetivo Málaga y estudien la forma de vernos todos los viernes en este objetivo que cada vez se hace más Málaga y más grande.